Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David González. Hoy vamos a estar en una clase de física con los muchachos de Puntaje Nacional. Vamos a estar trabajando toda la parte de ciencias sociales y de ciencias naturales, perdón. Y conmigo va a estar el profesor Daniel González, quien va a estar revisando sus comentarios en el chat, comunicándose aquí con las preguntas y nos va a estar acompañando en esta sesión. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal tu tarde el día de hoy? Hola muchachos, Daniel, espero ¿estás por estén ahí? muy bien. Hola. Sí, claro, aquí estamos. Y nada, estamos listos para trabajar fuertemente con ustedes, chicos. Voy a estar recogiendo sus preguntas en el chat y aportando lo mejor que pueda, ¿vale? Listo. Entonces, no olviden dejar sus dudas, comentarios, sugerencias, trucos, motivaciones, mensajes inspiracionales con toda para afrontar esta sesión de hoy. Entonces, con eso en mente, Daniel, coméntanos para qué nos sirve la sesión de física de hoy. Bueno, la sesión de física nos va a preparar para abordar 3 competencias básicas que va, pues, a calificar y tener en cuenta la prueba. La explicación de fenómenos, vamos a ver cómo darle sustento teórico a las situaciones que se van a presentar que involucren la física, ¿vale? Uso comprensivo del conocimiento para interpretarlos y sacarle provecho, manipularlos, ver cómo entenderlos. E indagar, vamos a hacer preguntas, resolverlas y pues ir más allá, ¿no? ¿Qué pasa si cambian las variables? Y ese tipo de condicionantes, ¿vale? Para eso nos sirve. Ok, suena bastante amplio. Entonces, comencemos. Entonces, en esta primera sesión de física vamos a hablar de la física mecánica, que es lo que a veces conocemos como física clásica, pero pues también la física clásica involucra otros campos, ¿no? Como la termodinámica, la acústica, el electromagnetismo y demás. El día de hoy nos vamos a centrar en 3 grandes campos. Bueno, el primero va a ser la cinemática, el siguiente la dinámica y por último vamos a hablar de energía mecánica. Pero ¿qué significan todas todos esos conceptos y temas? Bueno, empecemos con el primero, con la cinemática. Entonces, denme un segundo, yo escojo aquí para poder rayar con colores tóxicos aquí. Listo. Vamos a hablar de cinemática. Básicamente, como lo vemos aquí, la cinemática va a encargarse del estudio del movimiento sin causas. ¿Qué significa eso? Nosotros en física, esta palabra va a ser crucial, ahorita la vamos a, digamos, a renombrar de alguna manera. Bien, vamos a entender por causas básicamente algo que nosotros llamamos fuerzas, y eso va a estar muy relacionado con lo que posteriormente llamaremos leyes de Newton, bueno, que también los vamos a abordar el día de hoy. Entonces, a modo de resumen, ¿qué significa esto de cinemática? Entonces, vamos a mirar cómo se mueven las cosas, pero no nos va a importar cómo, qué es lo que las produce. Entonces, por ejemplo, no quiero hacer una alusión a la violencia, pero imagínense de que usted está muy enfadada con alguien, ¿no? Y usted le pega una cachetada, lanza un puño y usted lo logra golpear. Entonces usted, en esa perspectiva, usted se va a fijar en cómo se va a mover esa persona, más no en cómo usted fue que le pegó. Bueno, y así lo podemos ver en muchas otras cosas. Ahora, si nos preocupáramos por las causas, vamos a tener algo que llamamos dinámica, ¿no? Y en la dinámica nos vamos a preocupar con todas esas causas y va a ser un análisis completamente diferente del mismo tipo de fenómeno. Bien. Y por último, añadido a todo esto, vamos a tener lo que conocemos como energía mecánica. La energía mecánica, básicamente, lo que nos va a decir es que vamos a tener 2 cantidades cruciales. Una que es la energía cinética y otra que es la energía potencial. Y como veremos en unos momentos, la energía cinética va a estar relacionada con el movimiento. O sea, cuando veamos algo moviéndose, uno dice, ¡pum!, de una, energía potencial, energía cinética, energía cinética. Y cuando vamos a levantar cosas, vamos a estar en campos gravitacionales, vamos a darle energía potencial. Yo mira, como que todo eso es esta maraña de conceptos. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de desmenuzar esto con ejercicios prácticos,
con ejemplos que nos ayuden a aterrizar más, ¿de acuerdo? Y no sé, ¿qué opinas, Daniel? ¿Qué te parece muy abrumador todo esto? Eh, ¿qué? ¿Cómo podemos empezar? No, encuentro un gran ¿Qué dices? potencial, estoy ansioso por las preguntas, no sé qué tengan para comentarnos sobre este tema. Y bueno, fantástico, vamos a ver cómo se relacionan estas dos vertientes con la energía, que pues la energía es poderosa, ¿no? No, eso suena como a Avengers o a Marvel. ¿Qué dicen nuestros espectadores? ¿Están igual de ansiosos o es como que vengan las preguntas? Yo quiero las respuestas. No. Bueno, Por el entonces momento no empecemos. tenemos Listo. dudas. Entonces, empecemos con la cinemática. Entonces, vamos a definir dos conceptos cruciales para poder empezar. Entonces, el primer concepto que vamos a abordar va a ser este de posición. ¿Qué significa? La posición es la ubicación de un cuerpo en el espacio. Generalmente la vamos a representar con letras minúsculas. Cuando estamos en el eje horizontal, listo, la vamos a representar con la letra X, y cuando estamos en el eje vertical, lo vamos a expresar con la letra Y. Bueno, cuando estamos en 3 dimensiones, por ejemplo, podemos recurrir a otra letra que es la letra Z. ¿Y qué significa la posición? Bueno, imagínense aquí enfrente de su computador, su tablet, su celular, lo que sea. ¿Sí? Entonces ustedes tienen su dispositivo justo enfrente suyo o en la mano, por ejemplo. Ese objeto tiene una posición con respecto a ustedes. Ahora, por ejemplo, yo estoy en mi sala y a mano izquierda tengo una silla, ¿sí? Entonces, la silla va a estar en una posición con respecto a mí. Bueno, y en general, todas las cosas van a tener una posición. Bien, por ejemplo, miremoslo aquí. Si yo pongo este como mi punto de referencia, este punto azul gigante que estoy dibujando, bien, y miro este objeto acá que estoy marcando con una X, ¿listo? Ese final de punto, va a estar como en una posición diagonal, ¿no? Bien. Y esto nos va a ayudar a definir otro concepto, que es el desplazamiento. Cuando un cuerpo cambie de posición, vamos a tener eso que llamamos desplazamiento. Entonces, aquí, si un cuerpo se mueve de este punto azul a esta crucecita azul, bueno, un poquito más abajo, me quedo como muy arriba, vamos a tener que el cuerpo se está desplazando. Ojo, aquí es muy crucial esto, ¿no? El desplazamiento solo depende del punto final y el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo estoy aquí y yo estoy, que lo doy todo ahí en la pista. Vamos a hacer ejercicio, vamos a trotarlo, vamos a hacer la media maratón. Y yo salgo corriendo, fa. Y al cabo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, depende del estado físico, vuelvo al mismo punto. ¿Ustedes creen que con eso habría desplazamiento o no habría desplazamiento? ¿Tú qué dices, Daniel? ¿O qué dicen nuestros espectadores? Quiero que alguien se arriesgue, que me dé la respuesta, que lo dé todo en el chat. ¿Qué dicen? ¿Hay desplazamiento o no hay desplazamiento? Parto del mismo punto y llego al mismo punto. Tenemos unos segundos, tal vez quieran meditarlo. Pensarlo. ¡Pum! Ese concepto de desplazamiento va a ser fundamental mientras recibimos algún comentario, porque con él vamos a construir lo que vamos a conocer después como velocidad de aceleración y nos va a ayudar a encontrar y analizar muy bien los fenómenos. ¿De acuerdo? Muchas preguntas que se van a encontrar ustedes se solucionan con este concepto. Bien. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Habría o no habría? No, me dejaron solito. Yo diría que no habría, porque si depende de la posición de la que salgo y a la que llego, pues si salgo del mismo punto y llego al mismo punto, el desplazamiento es nulo. No me fui de un punto a otro, no hay Bueno. desplazamiento. No sé si estoy en lo correcto. Y entonces y en ese dibujito aparece ahí como una flechita que dice trayectoria. O sea, ¿qué papel jugaría la trayectoria en ese caso? Ah, esa sí me la sé. La trayectoria es el camino por el que yo decido irme, ¿vale? No es lo mismo irme en dos segmentos rectos a irme en una curva que rodee los dos puntos. Entonces, esa es la trayectoria. Entonces yo puedo tener, o sea, yo entre 2 puntos solo va a tener un desplazamiento, pero muchas trayectorias. Entonces aquí el desplazamiento lo tengo en rojito y podría tener esta trayectoria que está como en negrito, la otra que es verde, esta otra que estaría pintando,
Y así podría tener muchas trayectorias. Entonces podría hacer ¡guau! Así y llegar a un punto. Interesante. Este concepto de desplazamiento va a ser muy crucial cuando hablemos del tema de energía y especialmente de trabajo, campos conservativos. Recuerden eso muy bien. Bueno, ténganlo muy presente. Con esto en mente, la cosa va a comenzar a fluir. ¿Qué significa esto? Vamos a definir otros conceptos que son que usamos mucho en nuestra, en nuestra manera de comunicarnos, que es la velocidad y la aceleración. Cuando nos movemos de un punto a otro, es decir, de aquí hasta acá, nuestra posición inicial a nuestra posición final, vamos a tener ese desplazamiento, pero yo puedo hacer ese desplazamiento en un intervalo de tiempo muy pequeño o muy grande. Entonces es lo que venimos con el concepto de velocidad. Yo puedo desplazarme rápidamente, lentamente. Adicionalmente, puedo hacerlo a la misma tasa o ir cambiando la tasa a medida que me voy moviendo. Es decir, ay, perdí mi cursor. Acá está. Entonces, este primer trayecto yo lo voy a hacer lento y luego comenzar a moverme. Y aquí voy a tener un tipo de aceleración. Y luego detenerme un poquito y llegar lento. ¿Bien? Entonces, esos cambios de velocidad es lo que me va a dar una aceleración. Y con ello en mente vamos a definir unos tipos de movimiento bastante particulares, que son de uso común en la física y que a veces cuestan y es como, no, ¿qué está pasando? Bien, estos tipos de movimientos se conocen como el movimiento rectilíneo uniforme, bien, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿listo? Aquí por sus siglas en español, aquí MRU, aquí MRUA, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia crucial en esto? La diferencia es que en este primer caso vamos a considerar la velocidad constante. Eso quiere decir que podemos simplemente calcular nuestra posición, nuestra distancia nueva, ¿listo? O nuestro desplazamiento, dependiendo de qué es lo que nos estén preguntando. Ojo, con esto podemos llegar a cualquiera de esos conceptos a partir de estas ecuaciones. Vamos a verlo en unos segundos. Entonces, en este caso vamos a calcular la posición, ¿no? La posición. La posición la puedo calcular como mi posición inicial más lo que me moví con esa velocidad. Y si la velocidad es constante, pues mi aceleración va a ser cero. Bien. Por otro lado, si la aceleración es constante, voy a tener también un cambio en la velocidad y un cambio en mi posición. ¿Listo? Fíjense en esto, que aquí la posición, vamos a estar sumando en una posición inicial, ¿no? O sea, partimos de la posición inicial y ahí vamos a comenzar a mirar cómo nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto en mente, veremos qué pasaría si yo tuviera un movimiento en el eje X de tipo rectilíneo uniforme, es decir, que en el eje X me muevo con una velocidad constante, pero en el eje Y me muevo con un movimiento acelerado. ¿Qué pasaría? Pues tengo lo que conocemos como movimiento parabólico, que es uno de los movimientos por excelencia en física y que es muy importante en ciencias del deporte, por ejemplo, en fútbol, en tenis, en cualquier pelota que se les ocurra que tenga algún balón de por medio, tiene que ver con movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Entonces, una de las grandes suposiciones que vamos a hacer en estos casos es despreciar el efecto del aire. Bueno, si quisiéramos incluir el efecto del aire, nos toca irnos a un campo que vamos a llamar dinámica de fluidos. Bueno, y eso es otra gran rama de la física que es muy bonita, es muy interesante. Requiere un poquito más de matemática y agilidad, pero no, nada que sea imposible. Bueno, entonces, una característica de este movimiento, del movimiento parabólico, es que la aceleración siempre va a ir hacia abajo. Miremos este gráfico que está aquí. Bueno, entonces yo voy a tener un objeto que lo voy a lanzar con una velocidad v sub 0 aquí y con un ángulo de inclinación que por el momento va a llamar este ángulo θ que está acá. Bueno, voy a lanzar esa pelotica y esa pelotica siempre va a experimentar una aceleración hacia abajo. ¿Listo? Es la idea intuitiva de que las cosas siempre van a caer, ¿no? Entonces, sube, alcanza un punto, una altura máxima y vuelve y cae. ¿Listo? Aquí en el gráfico de abajo podemos ver el mismo movimiento, pero ahora ya no en términos de cómo se comporta la aceleración, sino la velocidad, ¿no? Entonces aquí las componentes, cómo se comporta la velocidad en X, la velocidad la velocidad en Y y la velocidad en X, ¿listo? Recuerden que usamos X para el eje horizontal, Y para el eje vertical. Y fíjense una cosa, en el eje horizontal la velocidad
casi que siempre la misma, no cambia, ¿no? Es la misma. En cambio, en el eje Y sí va a cambiar, ¿no? Cambiemos un momento de colorcito para que se vea mejor. Miren que aquí, esta flechita que está aquí, empieza grande, disminuye, llega un momento en que no está, desapareció, uno queda como, ¡ah, qué pasó! Y luego cambia la dirección, comienza a ir hacia abajo. Y un aspecto muy importante es que si empezamos al mismo nivel, miren, si empezamos aquí y llegamos a este mismo nivel, a esta misma altura, esta flecha, ¿listo? Esta flechita que está aquí, que indica la componente vertical de la velocidad, es del mismo tamaño que esta que está aquí. Claro, la dirección va a ser diferente, ¿listo? Pero va a ser igual. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad en ambos casos va a ser la misma. En cantidad, ¿no? En dirección va a tener componentes opuestas. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Qué te parece todo esto? ¿Estás listo para la acción? Preparado, preparado, siempre preparado. Y lo que me Ay, parece fascinante de este movimiento es que se puede descomponer en dos tipos de movimientos, ¿no? Uno lo ve como un movimiento complejo, que es una curva, pero en un eje es un movimiento con velocidad constante y en el otro con aceleración constante. Y es lo chévere analizar desde la cinemática los problemas. Siempre buscamos ver qué es lo que es constante, cuál es la peculiaridad del movimiento que se está dando en una dimensión. Entonces, ese tip, ¿no? De que cuando tengo un movimiento parabólico completo, pues la velocidad con la que se parte hacia arriba va a ser la misma con la que llega al piso, pero hacia abajo. Cambies el sentido, ¿no? Entonces, esos son tips que nos van a servir en los ejercicios. listo. Ok. Entonces, antes de ir con los ejercicios que tenemos en mente de esta sección, los ejercicios de calentamiento que nos van a ayudar a soltarnos y aclarar estas ideas, hay un movimiento que es muy particular y que no es nada intuitivo, que es el movimiento circular. El nombre parece muy sencillo para las cosas que a veces no son tan intuitivas. ¿Qué significa esto? Un movimiento circular, como su nombre pues nos indica, es un objeto que se va a estar moviendo en una trayectoria circular. Por ejemplo, esta pepita que va a estar moviéndose sobre esta línea azulita. ¿Listo? Entonces va a estar moviéndose en sentido, en este caso, antihorario. Bueno, esa pelotica también puede moverse pues, con una velocidad constante o una velocidad, o la velocidad puede cambiar y va a tener una aceleración. Bueno, en cuanto al ángulo, ¿no? Para que se dé todo el círculo. En ese caso, vamos a comenzar a tener algo que llamamos fuerzas reales y fuerzas ficticias. Bien, las fuerzas reales son aquellas fuerzas que todo el mundo ve, ¿no? Digamos que es como el dinero, o sea que si yo tengo 50.000, 100.000 pesos, yo los veo y todo el mundo puede ver el billete o puede ver el saldo en mi cuenta o lo que sea, ¿listo? En cambio, también podemos tener fuerzas ficticias. Esas fuerzas ficticias eh, a veces no solo la van a ver ciertos entes físicos, ciertos observadores y no todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, eso aquí se va a complicar un poquito en el movimiento circular. La fuerza centrípeta en este caso va a ser la fuerza que va a jalar al cuerpo hacia el interior. ¿Listo? Por ejemplo, piensen cuando ustedes van a un parque de diversiones o van a la licuadora o incluso en una montaña rusa, en una curva, ustedes van a sentir una fuerza, en este caso, que no va a ser real. Porque lo único que ustedes van a ver va a ser una fuerza que va a ir hacia afuera, que ustedes los jalan hacia afuera. Esa es la fuerza ficticia, ¿listo? Que es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta, que es la fuerza que todo el mundo va a ver, va a ser esta rojita, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Esto es muy importante distinguir ese hecho entre fuerzas reales y fuerzas ficticias. ¿De acuerdo? La mayoría de fuerzas que vamos a trabajar van a ser fuerzas reales para que no nos asustemos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Entonces, dime. Sí, aquí no me está cargando el chat, qué pena Te muchachos, escucho. pero aquí hay una pregunta muy buena sobre fuerza. Dice, una pregunta, si la fuerza gravitacional es constante y a su vez siempre acelera, ¿vale? ¿Podría un objeto en condiciones ideales superar la velocidad de la luz? Tun, 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 tun. Bueno, la fuerza de gravedad, cuando estamos en un campo gravitacional,
vamos a tener que esa fuerza varía dependiendo de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy, por ejemplo, en la Tierra tiene una masa y va a generar un campo gravitacional. Si yo estoy cerca de la superficie, como nosotros, vamos a sentir una fuerza, que pues, una aceleración que nos va a jalar hacia una fuerza. ¿Listo? Nosotros vamos a sentirnos jalados, digámoslo así, hacia el piso con una aceleración más o menos de unos 10 metros sobre segundo. Pero si yo comienzo a subir, esa aceleración va a ser menor, ¿no? Hasta que si estoy muy lejos, pues la Tierra no me va a sentir atraído por la Tierra. Bueno, entonces, si un cuerpo puede alcanzar la velocidad de la luz teniendo en cuenta eso, eso es una de las grandes preguntas y una de las grandes cosas que revoluciona la física. Con toda esta teoría que vamos a trabajar, uno podría pensar que sí. Bueno, entonces aquí tenemos un límite. Toda esta física que vamos a desarrollar en estas sesiones funciona para velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Es decir, velocidades incluso que son menores al 30% de la velocidad de la luz. ¿Listo? Entonces, si te mueves a una velocidad menos del 30% de la velocidad de la luz, esto funciona. Si no, tienes que usar otras teorías físicas, que es la teoría de la relatividad, que te va a ayudar a hacer eso. Bien, y eso es todo un campo apasionante y nos va a llevar a la física de partículas, al CERN, al bosón de Higgs, a agujeros negros incluso. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, profe, y de hecho queda una pequeña duda de, bueno, pero en fin, esto de distancia y desplazamiento, ¿qué es lo que las diferencia particularmente? Distancia versus desplazamiento. Ah, ok, distancia versus desplazamiento. Bien, voy a permítanme devolverme un segundo. ¿Listo? Aquí. Entonces, la distancia va a ser cuánto mide las trayectorias. ¿Se acuerdan que ahorita hicimos unos dibujos así todos esotéricos? Por ejemplo, esta linecita azul era una trayectoria, decíamos, bueno, entonces podríamos tener otra trayectoria, que es, por ejemplo, esta roja que estoy pintando, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la distancia, en la trayectoria negrita, es como si yo cogiera un metro y comenzara a contarlo, como decir, bueno, me moví, no sé, digamos ahí en centímetros, 10 centímetros. Pero si yo comienzo a moverme por la línea roja, puede que yo tenga más distancia, digamos, no sé, unos 30 centímetros, ¿listo? Entonces, la distancia es cuánto yo recorro en metros, ¿listo? En esas trayectorias, ¿bien? El desplazamiento simplemente es la distancia como en una línea recta, ¿no? Como lo vemos aquí en este desplazamiento, que es la línea rojita original. Voy a retenerla con un color más tóxico, no sé. Ah, no, borremos lo que teníamos. ¿Listo? Y esta que está aquí. Entonces, esta azulita que esta rojita que voy a retener de azul. Hay tantos colores que uno a veces se confunde. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento se diferencia, pues porque vamos a simplemente medir cuánta distancia hay de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, recuerden, la del desplazamiento solo depende de la posición inicial y la posición final. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Listo? No olviden dejar sus comentarios. ¿Bien? Entonces, con esto en mente, ¿listo? Voy a seguir y quedamos aquí en el movimiento parabólico. Bueno, movimiento circular. Y llegamos al momento de la acción, precisamente donde vamos a incluir algunas cositas. Dice, entonces, si quieren pueden ir leyendo la pregunta, irla meditando, dejar sus respuestas en el chat. ¿Listo? Yo voy a ir leyéndola aquí y vamos a ver si Daniel Profe, está atento antes para de ayudarnos entrar con de esto. lleno a la, antes de entrar de lleno a la pregunta, nos preguntan algo puntual sobre el movimiento circular. Y es la velocidad del movimiento circular es constante, y también nos preguntan sobre ese movimiento, que vale la pena aprenderse las fórmulas de velocidad y aceleración angular del movimiento circular, y más aún, diría yo, ¿qué relación hay entre esto de la velocidad lineal y la velocidad angular? Y velocidad lineal y velocidad, aceleración lineal y aceleración angular en este movimiento. Por favor, si nos aclaras, profe. Sí, claro. Son como tres preguntas, entonces vamos a desmenuzarlas. La primera que tengo aquí es si la velocidad es constante o no. Entonces, miremos el dibujito, esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, en física, nosotros vamos a considerar la velocidad, pues ahorita estamos trabajando como en una dimensión, digamos que por eso
el movimiento circular a veces no es tan intuitivo porque aquí vamos a comenzar a trabajar como en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, la velocidad no solo va a ser la cantidad, no solo va a ser un numerito, ¿sí? O sea, depende de la dirección en la que yo me vaya a mover. Por ejemplo, piénsenlo de la siguiente manera. Si yo me muevo a 5 metros sobre segundo, digámoslo así, hacia adelante, pues va a ser distinto si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, o incluso hacia atrás. ¿Listo? Va a ser el mismo número, 5 metros, pero la dirección va a ser diferente y eso va a hacer que la velocidad sea diferente, por aquello que hablábamos de la posición y el desplazamiento. Entonces, cuando un cuerpo va moviéndose en una trayectoria circular, miren que la velocidad va a ir en esta dirección que está la moradita. Voy a cambiar como un verdecito para que se vea más lo que estoy reteniendo. Esto, miren, ahora esta línea que se está reteniendo así de verde. Pero cuando la pelotica va por aquí, la velocidad ahora va para allá. Entonces, a pesar de que la flechita tiene el mismo tamaño, va a estar cambiando su dirección. Entonces, la velocidad en ese caso no va a ser constante. Y es como la primera idea del movimiento circular que nos puede ser como, uy, ¿qué es esto? Bien. Eran 3 preguntas. Me acuerdo de la última, que era que si vale la pena aprenderse todas las ecuaciones. No, la física a veces la malinterpretamos y pensamos que esto es como aprenderse un montón de ecuaciones, y sabérselas todas, y E igual a mc al cuadrado. Y no, la física no es eso, es como, piensen en la música, ¿no? Piensen que todos podemos escuchar música, pero muchos no sabemos leer las partituras. Pero eso no implica que podamos disfrutar de la música. La física es exactamente igual, ¿no? Claro, requiere un manejo de la matemática, listo, pero ustedes van a encontrarse en muchas situaciones que les va a poder tener acceso a esas fórmulas. Lo importante es que ustedes sepan interpretar esas ecuaciones. Fíjense que las ecuaciones del movimiento circular, ya me acordé de la otra pregunta, las ecuaciones del movimiento circular para los ángulos son muy parecidas a esas del movimiento uniforme acelerado. Un segundo. Estas que tenemos acá. ¿Sí? La cosa es que vamos a cambiar la velocidad lineal por la velocidad angular, que vamos a simbolizarla con una letra W, y el X, que va a ser nuestra posición, por el ángulo. ¿Listo? Es como los grandes cambios que vamos a hacer. Pero de resto, todas las ecuaciones son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Y la última, que ya me acordé que era, ¿qué relación existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular? Yo diría, ¿qué? ¿Cómo? ¿Velocidad lineal, velocidad angular? ¿Qué es eso? Entonces, cuando tenemos el cuerpo que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria, digamos lo que va moviéndose así como se está moviendo, aquí vamos a tener un ángulo, que por ejemplo voy a llamar el ángulo θ. Bueno, la variación de ese ángulo, cuando indicamos este delta, vamos a indicar que esto es una variación, entonces la variación del delta sobre la variación del tiempo es lo que nosotros llamamos esa velocidad angular. Bueno, y es qué tan rápido se está moviendo la rueda así cuando está girando. Esa velocidad se va a relacionar con la velocidad lineal con la siguiente relación, que es v sobre r, donde esta v es qué tanto mide esta flechita que teníamos acá, esta velocidad lineal. ¿Listo? No sé si eso responde a todas las preguntas. ¿Listo? Me avisas, Daniel. Igual, sigan dejando sus comentarios. La idea es poder atenderlos. Bien, esperamos poder atender todas las preguntas. A ver, entonces ahora vámonos a la hora a ver cómo nos va con este ejercicio. Y quizás alguno lo leyó mientras estábamos hablando un poquito ahorita. Entonces voy a leerlo. Dice, se lanza una pelota verticalmente desde el suelo, ¿listo? Hacia arriba, y luego se ve caer nuevamente, despreciando la resistencia del aire en el movimiento descrito la. Entonces, primero, velocidad media de todo el movimiento es 0. 2. La rapidez con que se lanzó es la misma con la que toca el suelo. 3. La velocidad instantánea en su altura máxima es 0. O sea, esas son 3 afirmaciones y nos dicen, bueno, ¿eso es verdad? Entonces, la opción A nos dice que solo la 1, es decir, solo la velocidad media de todo el movimiento es 0. Solo la 2, que es la rapidez que se lanzó con la misma, con la que toca el suelo. La 1 y la 2, que fue la que acabé de mirar, o todas las 3, es decir, las dos que mencioné previamente, y una opción donde dice que la velocidad instantánea en su altura máxima es 0.
¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será la mejor opción? Láncense a la hoguera, a la piscina. Bien. No sé Aquí, si aquí, aquí la ya gente nos está dan, nos comentando. dan dando muchas respuestas. La mayoría de aquí nos dicen B, bastante gente, pero la gran mayoría nos dice que la D de dedos. O sea, de dedos. O sea, esta, ¿sí? La uno, 2 y 3. Correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, tun, tun. Sí, efectivamente. ¿Qué significa todo esto entonces? La velocidad media es la velocidad promedio de todo el recorrido. Entonces, como la pelotica sube y baja, voy a explicarlo por aquí, la pelotica sube, ¿listo? Va y aquí vuelve y baja, ¿listo? Es un movimiento completamente simétrico, ¿no? Entonces, lo que veíamos en el dibujito de ahorita, va a volver en unos segundos, nos vamos a enfocar ahora solo en las flechitas verticales. Entonces, miren que sube, se detiene, es cero la flechita y luego se ve hacia abajo. Entonces, efectivamente. Ahora, ¿la rapidez con la que se lanza es la misma con la que toca el suelo? Sí, lo que dijimos ahorita. ¿Listo? Lo que pasa es que ahorita el ángulo ya no va a ser tan horizontal, sino más vertical. Y la velocidad instantánea en su altura máxima es cero, ¿listo? La velocidad instantánea se refiere a la velocidad en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí por eso puse mi grafiquito de trayectoria. Aquí está mi punto. Entonces, la velocidad instantánea es cómo se mueve aquí, cuál es la velocidad aquí, cuál es la velocidad aquí, cuál es la velocidad aquí, y así. ¿Listo? En cambio, la velocidad promedio es si aquí en toda esta distancia se hubiera movido con la misma velocidad, ¿no? ¿Listo? Si alguno tiene algún problema de no, ¿por qué? No duden en dejar su comentario, ¿listo? Por ahora, y miremos otra pregunta. Dice, se dejan caer unas llaves desde cierta altura y llega al suelo en 4 segundos. ¿Listo? La distancia que recorren las llaves durante el último segundo es A, 80 metros, B, 75 metros, C, 50 metros, D, 35 metros. Y nos dicen que podemos considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo. O sea, Profe, nos va a facilitar la vida. ¿Bien? profe. Sí, coméntame. Qué pena, profe. Es que en el anterior ejercicio ahí quedan unas pequeñas dudas, porfa, si podríamos volver. Ah, ¿qué? Nos Sí, claro. comentan Claro. ujú, que primero, nos referimos a velocidad media como la misma velocidad promedio. Sí, es la misma. ¿Listo? Listo. Y la otra es que queda un poco Sí. de dudas, queda un poco de dudas sobre esto de la velocidad instantánea, ¿no? De cómo así que punto a punto. ¿Qué es eso de la velocidad instantánea? Y también nos hacen una acotación de que, bueno, si esto no se está moviendo en el eje horizontal, entonces solo nos preocupamos por la velocidad en ya. Sí, entonces primero voy a hacer como el cambiazo de la última. Sí, si solo se está moviendo en el eje vertical, podemos hacerlo sin ningún problema, porque fíjese que, por ejemplo, en el movimiento parabólico teníamos, lo podemos ver como un movimiento en X y un movimiento en Y. Entonces, podemos concentrarnos en cualquiera de los dos, o verlo simplemente con una de esas dos ecuaciones de movimiento rectilíneo o movimiento acelerado. Bueno, ahora, ¿qué significa eso de velocidad instantánea? Entonces vamos a borrar un poquito por acá. Vamos a borrar un poquito por acá. Voy a cambiar mis colores tóxicos para escoger un azul. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues ya me quedo mayor. ¿Qué significa eso de velocidad instantánea? Entonces, cuando un cuerpo se mueve, ¿listo? Por ejemplo, este que se mueve desde este punto X sub 0 hasta este punto X F, ¿listo? Va a poder tener una velocidad, pero el cuerpo puede moverse de las siguientes formas. Voy a dibujarlo un poquito aquí a la derecha abajo con colorcito azulito. Entonces, puede moverse lento en esta parte y luego acelerar. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como una forma de moverse. Ahora, el cuerpo puede moverse completamente rápido, así, y llegó de una. De hecho, llegó más rápido que en la primera. Y lo estoy dibujando, pero y se ven todos los dibujos lo mismo, ¿no? Pero la idea es que ustedes vean cómo es que se está moviendo, cómo es que yo estoy pintando las líneas, ¿listo? Quiero que se fijen en eso. Entonces, en otro yo podría dibujar más lento, acelerar, más lento, acelerar, más lento, acelerar, y llegar suave, 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 ¿listo?
Entonces, fíjese que cuando yo paso por cada uno de los puntos, ahora voy a cambiar de colorcito, cuando yo paso por cada uno de los puntos, es decir, por ejemplo, cuando yo pasé por aquí, en este punto, yo tenía una velocidad, aquí tenía otra velocidad, y aquí tenía otra velocidad, ¿listo? A estas velocidades que yo llamo, que voy a tener aquí, lo que les decía ahorita, punto a punto, es lo que yo llamo velocidades instantáneas, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos presente. Muchas veces de forma matemática les va a aparecer una cosa como así. Les van a decir la velocidad instantánea es algo que llamamos límite, que el intervalo de tiempo tiende a cero. No se vayan a asustar cuando aparezcan estas cosas. A veces son como, no, no, todo iba bien hasta que apareció las notas musicales. No, no. ¿Listo? Entonces ya. La velocidad instantánea es el límite cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño. ¿Listo? Y entonces es, por ejemplo, cuando yo me acerco muy, por ejemplo, a este puntico rojo. Es como si yo me acercara y digo, bueno, en ese punto yo tenía una velocidad de, no sé, 4 metros sobre segundo. Pero en el siguiente pasito yo tenía una velocidad de 5. En el siguiente pasito tiene una velocidad de 6. ¿Listo? A diferencia de la velocidad promedio, que es como, bueno, toda es la misma en el intervalo y miro como cuánta distancia en cuánto tiempo. Bien, no sé si eso aclaró la duda. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Esto cómo pinta? No, pinta fluido con buenos colores. Sí, recordemos que cuando es la promedio, entonces es el desplazamiento total sobre el tiempo en el que ocurrió el desplazamiento. Y la que es instantánea es ese punto a punto, ¿no? Cada instante cómo se está comportando la velocidad. ¿Vale? Esto. Entonces, vamos con toda. Entonces, ahora miremos el ejercicio que habíamos enunciado anteriormente. ¿Listo? Entonces, voy a volver a leerlo, dice, mala rápida. Dice que se dejan caer unas llaves desde cierta altura y llegan al suelo en 4 segundos. La distancia que recorren las llaves durante el último segundo, uy, esto parece algo raro, es 80 metros, 75, 50, 30, y pues considere G igual a 10 metros sobre segundo. Fíjense que yo aquí puse como dos ecuaciones ahí todas eh, suculentas, que fueron las que hemos trabajado. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál creen que es? Nuestros espectadores, ¿qué dicen? Si no sé, es la C. Betín, marido, pingüe. Ya en una No, moneda. aquí se fueron de una vez por la D. A mí me dieron, Daniel, es la D. Sí, Uf, sencillo. sencillo, todo al de. Me imagino que fue una pregunta por 300 millones de pesos. ¡Pum! D igual a 35 metros. Uy, ¿de dónde salió eso? Se podrían preguntar algunos. Bueno, pues tomemos las ecuaciones que tenemos acá. ¿Listo? Fíjense que lo que vamos a hacer es, vamos a tirar las llaves hacia arriba. Ah, no, perdón. Dejamos caer las llaves durante 4 segundos. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa en el segundo 3, ¿no? Que es un segundo antes de que toquen el suelo. Entonces, miremos que la velocidad final la podemos escribir como la velocidad inicial menos, me dicen que la gravedad la puedo tomar como 10. Entonces va a escribirlo como 10 metros sobre segundo por mi intervalo de tiempo, que es 3. ¿De acuerdo? Bien. La velocidad inicial, como las dejo caer desde el reposo, va a ser 0. ¿Listo? Entonces esto es 0. Aquí es 3 segundos. ¿Listo? Miren que segundos aquí cuando multiplique se cancela con este segundo de acá. Y me queda que esto es 10 por 3. Y esto va a ser igual a 30 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces yo puedo ver el movimiento en el último segundo como un movimiento uniforme acelerado, en donde la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo y el intervalo de tiempo es un segundo. Entonces puedo coger ese Y. ¿Listo? Ustedes podrían hacer lo mismo con las ecuaciones con X, lo que quieran, no hay ningún problema. Entonces, miren que este X0, que es la posición inicial, altura inicial en este caso más bien, va a ser igual a 0. La velocidad no va a ser igual, tan igual a 0. Ah, fíjense que aquí tuve un pequeño detalle y por eso puse esta ecuación, ya les explico por qué. Aquí me falta el menos, ¿no? Recuerden, ley de signos, más por menos, menos, ¿listo? Entonces sería más la velocidad en Y, que es la que nos piden acá. Entonces sería menos 30 metros sobre segundo por mi intervalo de tiempo que es
1 segundo, ¿listo? Menos 1/2 de la gravedad, ¿listo? Que es 10, y una vez voy a poner 5. Bueno, ven un segundo. Aquí, más bien hagamos el cálculo completico. ¿Listo? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Entonces, menos aquí 1/2 de 10, aquí metros sobre segundo, ¿listo? Que es el valor de la gravedad, por el tiempo, que es 1 segundo. Bien. Aquí lo mismo se cancela en los segundos y me queda que esto es menos 30 metros. Fíjense las unidades, esto es crucial a veces. Uno se toma de manera muy folclórica, digámoslo así. Las unidades, aquí bueno, 10 dividido entre 2 da 5, pero son muy importantes porque lo que nos están diciendo es toda la información física, ¿de acuerdo? Entonces aquí YF me queda menos 30 metros, menos 5 me da menos 35 metros. Usted diría, no, pero me dio negativo, ¿qué es eso? No, no me dio nada. Entonces dice, no, pues quitémonos el menos y ya. Pues sí y no. La distancia siempre las vamos a medir en números positivos, ¿listo? Entonces no hay ningún problema. Podríamos haber dejado aquí un signo positivo, pero tengan en cuenta los sistemas de referencia. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más con detalle cuando hablemos de energía. Bueno, no sé si alguno tenga o alguna tenga alguna duda, comentario, pregunta. Es claro lo que acabamos de hacer, no es claro. Bien. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Todo está fluyendo? Sientan cómo la física fluye. Respiren la física. Sí, queda un poco de dudas se enredan un poco de la interpretación de los signos, ¿vale? Por favor, profe, si nos Claro. puedes colaborar diciendo Listo. por qué esos signos quedan así y por qué queda negativo, ¿no? Claro. Entonces, fíjense en lo siguiente. Por eso puse estas ecuaciones de aquí con los signos negativos en vez de los positivos. Ustedes en muchos lados van a encontrar signos positivos y todo les va a fluir. Pero no falta la persona malvada que esté al otro lado de la fuerza que les vaya a poner el signo negativo y les pregunte por ese negativo. ¿Qué significa eso? Este signo negativo, cuando lo ponemos aquí, significa que la gravedad va hacia abajo, ¿listo? Fíjense en lo siguiente. Miren que cuando escribimos esa ecuación con el movimiento acelerado, le pusimos ese menos. Pero cuando yo le puse aquí la ecuación de movimiento uniforme acelerado, le puse un más. Pero pues aquí está hablando de una aceleración en general, ¿listo? Entonces, recuerden, generalmente usamos signos positivos cuando las cosas van hacia arriba o van hacia la derecha, ¿listo? No sé si están viéndome invertido, entonces a su derecha o su otra derecha, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Yo tomé la notación de que todo lo que va hacia abajo es negativo, ¿listo? Entonces, como las llaves van a estar cayendo, pues van a tener una posición negativa respecto al punto inicial, ¿listo? Eso es lo que significa ese menos, ¿listo? Este menos de acá. Entonces, cuando yo calculo la velocidad final, estoy diciendo todo va hacia abajo, entonces dejo caer las llaves. Entonces, lo que me está diciendo este menos 30 es, mire, va a tener una velocidad efectivamente de 30 metros sobre segundo, pero va a ir hacia abajo. Bueno, entonces en este caso, los signos toman un importado físico muy importante. Bueno, de ahí es la importancia. Generalmente nos van a preguntar por magnitudes, pero como les digo, no falta la persona que pregunte por ese menos. Bien, no sé si eso responde a la pregunta. Si no, háganlo saber. No, Bueno, no, a mí no también nos, responde. también nos piden si podemos revisar un poco el paso a paso del proceso, de donde, por ejemplo, sale ese 3 segundos, ¿no? Que es la diferencia entre 4 y 1, ¿vale? Ah, claro, sí. Por favor, profe. Entonces, voy a retomarlo acá. Miren, este 3 segundos, ¿de dónde sale? Miren que dicen, se dejan caer las llaves solo en 4 segundos. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo aquí, azulito. Recuerden que el tiempo total es 4 segundos. Bien. La distancia que corren las llaves durante el último segundo. ¿Listo? Esto parece un 5, pero no, es una S. ¿Listo? Entonces, durante el último segundo. Entonces, el último segundo, ¿cuál es? Entonces, pues, lo que yo voy a estar interesado es en calcular la distancia que recorre durante el último segundo. Entonces, por eso aquí aparece un 1. ¿Listo? Entonces, como les decía ahorita, ¿cuál es la idea de ahorrar el ejercicio? Yo voy a mirar cómo se comporta durante los primeros 3 segundos, es decir, esto es, ¿dónde está aquí? Esto es durante los primeros 3 segundos, esto que está acá, y esto que está aquí abajito es durante el último segundo. ¿Bien?
Durante los primeros 3 segundos es cuando se alcanza esa velocidad de 30 metros sobre segundo hacia abajo. ¿Bien? Y en el otro, pues, es cuando tenemos ese 1 segundo. ¿Bien? ¿Listo? Fíjense que los cálculos aquí son como multiplicar, sumar y restar. O sea, no es tan difícil, relativamente. Lo importante es, sí, identificar que eso que está ahí es 3 y no 4, por ejemplo. Lo que estaba allá es un 1, ¿listo? Y si les da negativo, saber interpretar ese menos, ¿de acuerdo? Bien, no sé, otra duda, comentario. Bien, Nada, profe, entonces, creo que con esto cabe en mente, resaltar que ese triangulito que está arriba es un delta, ¿no? Es una diferencia, una sí, variación. Entonces, por eso es que sale ese 4 menos 1, ¿no? ¿Vale? Para responder a las sí, preguntas de aquí al chat. sí. Listo. Me gusta esa forma de verlo también, Daniel. También lo pueden ver así. ¿Listo? Bien. Con esto en mente, vamos a mirar dos conceptos muy importantes en física, que son el movimiento lineal y la fuerza, ¿no? El momento lineal lo que nos va a decir es cuál es la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿listo? Entonces vamos a tener la masa de un cuerpo y la vamos a multiplicar por la velocidad, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar esa cantidad de movimiento. Y la fuerza, básicamente, va a ser la variación de esa cantidad de movimiento, ¿bien? Su forma más común es masa por aceleración, ¿no? Que es como uno de los bestsellers de la física, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, puedo tener masa y aceleración. Y estas dos cantidades juntas nos ayudan a estudiar el movimiento con causas. Recuerden que hablábamos de causas como cuando hablábamos de fuerzas como tal. Bien, con esto en mente, vamos a mirar lo que conocemos como las 3 leyes de Newton. Bien, entonces, lo que nos dicen las leyes de Newton es, la ley de la inercia dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento a menos que una fuerza cambie ese estado. Bien, ¿listo? La segunda ley de que la suma de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera, que es la acción y reacción, que es como la que más a veces presenta problemas en interpretación, porque a uno le dicen, bueno, aquí a toda acción le corresponde una reacción, a veces es un poco confuso. Entonces, a mí me gusta más la formulación que dice, miren, las fuerzas aparecen en pares, que es como, ¿listo? Recuerden, las fuerzas aparecen en pares, no hay una fuerza solita, ¿bien? Entonces, miremoslo desde otra perspectiva. Miremoslo, las leyes de Newton en redes sociales. O sea, ¿ya qué? ¿Cómo? Sí, mire. La primera ley, que es la ley de la inercia, que como decíamos, que es cuando un cuerpo permanece en movimiento o en reposo a menos de que una fuerza cambie ese estado, es como si ustedes tienen sus redes sociales y no publican, entonces pues su tendencia va a ser a no publicar constantemente, o en cambio si usted se la pasa ahí, no, que retuiteando, pum, me encanta, like, me divierte, usted va a tratar de seguir esa tendencia, ¿no? Bien, ahora miremos la segunda ley, que es la ley de cuando sumamos todas las fuerzas sobre un cuerpo y va a ser igual a la masa sobre la aceleración, masa por aceleración, perdón. Entonces, podemos verlo cuando hacemos una publicación, ¿listo? Entonces, una publicación puede tener dos características, ¿listo? El esfuerzo que nos costó, ¿no? Es decir, si yo cogí y lo retuiteé, o fui yo el que hice el meme, ahí, pum, tan, tan, puse, me dediqué como media horita, ¿no? ¿Cuál es el color más chévere? Tun, tun, tun. ¿Listo? Y el otro aspecto es el valor, el valor de ese objeto, ¿no? Si la publicación tiene una importancia en el momento o no. Por ejemplo, ahorita que vamos a tener Juegos Olímpicos, puede que tenga más importancia, por ejemplo, comparado con otros temas, y así, en general. ¿De acuerdo? Y la última, que es acción y reacción, listo, que las fuerzas aparecen en pares, dice que cuando ustedes ponen o publican algo, ustedes van a generar una reacción. Un me encanta, un like, un me enfada, no sé, y así, ¿listo? O incluso que la persona no reaccione o no deje su reacción, comillas, en redes sociales. Eso significa que también está reaccionando con indiferencia, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, es otra forma de ver las leyes de Newton. Honestamente, miremos este ejercicio. ¿Listo? Nos dicen que el juego del billar se fundamenta en aplicar una fuerza a un madero llamado taco, el cual a su vez transmite esta fuerza a cada una de las bolas del juego. Esto se explica por medio de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, la cual describe que una fuerza que se transmite de un cuerpo a otro se debe mantener con misma magnitud. De ser así, las bolas no se detendrán en ningún momento.
En un juego real de billar vemos que después de cierto tiempo las bolas se detienen. Entre los factores que hacen que la cantidad de movimiento disminuya, haciendo que la magnitud de la fuerza no se mantenga, está la masa de las bolas, la fricción y el choque, solo la fricción. Tan, 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 tan. ¿Qué dirías, Daniel? ¿O qué dirían nuestros espectadores? Yo estoy aquí al pendiente. Aquí me dice Andrea que es la B. Jaime también dice que es la B. La B, la B, la B, la B. Listo, Nos todo, vamos toda con la B. B. Todos nos casamos con la B. Y sí, ¿no? Es decir, fíjese que todas estas cosas que estamos hablando, que hablábamos anteriormente, son en condiciones lo que llamamos ideales, ¿no? Muchas veces no vamos a considerar fricción, ni con el aire, los choques los vamos a reservar a ciertos casos, ¿listo? Entonces, como que la cosa fluye. Muy bien, muy bien. Ahora miremos otra, un poquito más suculenta. Nos dicen, si el boxeador de la figura puede prolongar 3 veces la duración del impacto cabeceando el golpe, ¿cómo cambiará esa fuerza de impacto? ¿Cómo así es? Imagínense que usted tiene el boxeador de la izquierda, ¿no? Bueno, mi izquierda, listo. No sé si me sale invertido. Le mandan un golpe, ¿no? Entonces, él puede hacer dos cosas. O enfrentar el golpe así a, a como venga, o ir que le golpeen e ir viajando con el propio golpe. ¿Listo? Entonces recuerden, o enfrentarse al golpe o ir viajando con el golpe. ¿Listo? Ténganlo presente. Entonces dirían, A, la fuerza del impacto aumentará 3 veces más que si no retrocediera. B, la fuerza del impacto será 2 veces menor que si no retrocediera. C, la fuerza del impacto no cambiará. O D, la fuerza del impacto será 3 veces menor que si no retrocediera. ¿Tú qué dices, Daniel? Bueno, aquí estoy esperando respuestas. Aquí ya nos empiezan a decir que es la D. Algunos dicen que la C, pero la gran mayoría dice que es la D. Y yo también me caso con esa opción de la D porque, pues, como vimos, esa definición de la fuerza como la variación del momento entre el tiempo, lo que estamos viendo es que al aumentar, ¿sí? El tiempo de contacto, pues esa relación, que es una división, va a disminuir, ¿no? Ese delta P, recuerden que el delta, ese triangulito, es una variación sobre el delta T. Entonces estamos aumentando el delta T porque es una variación, estamos diciendo más grande ese periodo de tiempo. Y recuerden que en una fracción, cuando el denominador es más grande, ¿cierto? A la proporción que nos den. En este caso la proporción es 1:3, ¿no? Entonces habrá de disminuir a 1/3. Exacto, lo que dice Daniel. Recuerden que la definición de fuerza es la variación del momento. Esto es una P, listo, que con eso simbolizamos el momento, recuerden. Entonces, la variación del momento en el tiempo. Si el boxeador aumenta el tiempo 3 veces, la fuerza del impacto disminuirá en ese factor. ¿Listo? Entonces, por eso es la C, que fue la D, perdón, lo que, como bien decía Daniel, lo que la mayoría responde. Bueno, entonces para aquellos que decían como o tenían presente alguna de las otras opciones. Ya para terminar, miremos algo que llamamos energía mecánica. Entonces, la energía en general es todo lo que existe, todo lo que ustedes se puedan imaginar es energía. Pero también lo podemos definir o verlo de otra manera como la capacidad de hacer un trabajo, es decir, poder mover cosas. ¿Listo? Eso es lo que nos va a ayudar a la energía. Y vamos a concentrarnos en dos tipos de energía, tenemos en general bastantes. Entonces, una que es la energía potencial gravitacional, que es la asociada a la presencia que tenemos en un campo gravitacional. Es decir, por ejemplo, pensemos en este patinador que está aquí, por ejemplo, a una altura h del suelo. ¿Listo? En este caso, vamos a decir que hay una energía potencial gravitacional cuando alzamos cosas del suelo con respecto a un punto de referencia. Ojo, un punto de referencia. Eso va a ser crucial. ¿Listo? Y esa energía la podemos calcular como la masa por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Otra, vamos a tener que la energía cinética. La energía cinética la podemos calcular como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué significa todo esto? O sea, la energía cinética va a ser la energía asociada al movimiento. Miren que cuando aquí en este ejemplo tenemos un patinador, está en uno de los extremos, y aquí solo tiene una altura.
está quietico. Entonces, en ese caso solo hay una energía y es la energía potencial. ¿Listo? En este caso, que es esta que está aquí, la podemos calcular así. Cuando él desciende y ya llega al piso, no hay energía potencial gravitacional porque ese h va a ser igual a cero y solo vamos a tener energía asociada al movimiento. Eso es lo que conocemos como energía cinética. Y cuando vuelve y sube, la velocidad es cero y luego tenemos solo energía potencial. La suma de estas dos energías es lo que conocemos como energía mecánica y esa energía se va a conservar. Bueno, no vamos a perder grandes cantidades de energía, todo se va a conservar. Es como si usted saliera todas las mañanas a clase o durante todo el mes y le pagaran un sueldo y llega con ese sueldo al otro mes. ¿Listo? Como si no, usted no se gastara nada. Bueno, es como la misma idea. Con eso en mente, miremos en estos ejercicios. Dice, un profesor plantea a los estudiantes la siguiente situación. Un deportista lanza un balón verticalmente hacia arriba. Si le imprime una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿qué altura alcanzará el balón? Entonces, uno de los estudiantes afirma que no se puede solucionar porque faltan datos. Entonces, este argumento puede considerar, entonces, A, verdadero porque no se le da el valor de la masa y es un dato fundamental en energía mecánica. B, falso porque con la energía gravitacional y la masa se puede hallar la energía. C, falso porque la energía mecánica aplica para cualquier masa. D, verdadero porque para hallar el valor de la energía debe haber alguna velocidad promedio del objeto en movimiento. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Qué dicen nuestros espectadores? Todavía tienen el ímpetu, ya casi acabamos nuestra sesión. Hoy está disputado, hoy, no sé. Aquí dicen A y B, la mayoría dice A y B, entonces sí, no lo sé, está disputado. Ya la mayoría dice que la A, ¿sí? Que sería como que verdadero, que el chico tiene razón. Sin embargo, yo digo que a través de la energía habremos de encontrar un truco, alguna pista que nos lleve a una respuesta diferente. ¿Cómo lo haríamos, profe? Tun, 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 tun. Entonces, ojo, la pregunta nos dice es ¿qué altura alcanzará el balón? Miremos esta ecuación, ¿no? Que decía en la energía mecánica, que era U, que es la energía potencial, más la energía cinética. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer el dibujito aquí, lanzo la pelotica hacia arriba, ¿listo? Pum. La pelotica en este punto no tiene energía potencial, solo tiene energía cinética, ¿listo? Entonces, en ese caso, mi energía inicial solo va a ser cinética, que va a ser K, y la puedo calcular como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Bien? Listo. Ahora, cuando llegue la parte de arriba, listo, pongamos que es por acá, él llega y se queda quieto, ¿no? La velocidad va a ser cero. Entonces, en ese caso, nuestra energía final va a ser solo potencial. Entonces, solo va a ser masa por gravedad por altura. Y ojo, ¿se acuerdan que yo dije la energía se conserva? ¿Qué significa eso? Que esta E inicial es igual a esta E final. Entonces, aquí podríamos tener E inicial igual a E final. ¿Qué significa esto? Permítanme borrar un segundo aquí para que nos quede espacio. El dibujito. Aquí. Tan, tan, tan. Y esto significa básicamente que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la masa. Esto parece un menos, pero no, es un igual. Bueno, masa por gravedad por altura. Y miren la magia aquí. Esto está a ambos lados de la ecuación y lo puedo quitar como si fuera una pesa, una gramera. Y me queda que esto es independiente de la masa. O sea, en principio no necesito la masa y es como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo podría calcular la altura de un cuerpo sin necesidad de conocer su masa, solo conociendo su velocidad inicial. Entonces, la respuesta es falsa. El muchacho perfectamente podría calcular. ¿Listo? Tan, 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 tan. ¿Qué dicen nuestros espectadores? ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Qué te parece? ¿Esto tiene sentido? ¿Es contraintuitivo? ¿Qué? ¿Es hora de perder la cabeza? Causa un poco, exacto, causa un poco de confusión. Aquí sale como que, "Oh, ¿cómo así? ¿Qué pasó?" Y nada, lo dicho, lo que habíamos dicho.
como este tipo de energía mecánica bajo la acción del campo gravitacional de la Tierra se conserva, quiere decir que ustedes pueden tomar fotografías de un cuerpo en cualquier instante de tiempo. Entonces, en el instante particular, cuando llegue arriba, ¿sí? Pues como se quedó quieto, pues no se está moviendo y tiene solo energía potencial. Pues por eso es que sale ese MGH, ¿no? Entonces, siendo ese H, pues la altura máxima, la altura que tiene allá arriba cuando está quieto. Mientras que la energía inicial es solo cinética, porque está en el piso. Ahí se define la energía potencial igual a cero. Recuerden que la energía potencial ustedes la definen a partir de un punto de referencia. Por lo general siempre es el suelo, y ahí se dice que la energía potencial es cero. Entonces, como se conserva, quiere decir que cualquiera de esas dos fotos tiene que ser iguales, en especial la foto inicial en el piso y la foto final allá arriba. Entonces, ustedes igualan la expresión de la energía mecánica de los dos momentos. En una solo hay cinética, en la otra solo hay potencial. Entonces, por eso es que se cancelan esas M's. Y voilà, podemos calcular la altura. Así fue como llegamos. Tú lo has dicho, Daniel. No sé si tengamos tiempo para otra pregunta. ¿Qué dice la gente? Tan, 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 tan. Aventurémonos y ya nos vamos a descansar, a respirar toda esta física. Entonces dice, un deportista que lanza un balón verticalmente hacia arriba le imprime una velocidad de 20 metros sobre segundo. Cuando el balón se encuentra en la mitad de su altura máxima, ¿cuál energía es mayor? ¿La cinética o la potencial? Tan, tan, tan. Entonces nos dan 4 opciones. Dice, A, la cinética porque en ese instante el cuerpo no tendría energía potencial. B, la potencial porque la velocidad del balón se reduce a medida que el balón asciende mientras que su energía potencial aumenta. C, son iguales porque la energía cinética del balón es igual a su energía potencial cuando éste se halla a la mitad de su recorrido. O D, la energía mecánica porque es la suma de energía cinética con energía potencial. Tun, 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 tun. ¿Qué dicen nuestros espectadores? ¿Qué dices tú, Daniel? Estoy esperando a que lleguen esas respuestas. Aquí ya empiezan a decir que la B o la C, Seis. aunque voten Comienza el... 3 por la C. La B va ganando. Okay, esta es la ganadora, mejor dicho, aquí pan, todo el mundo dice la energía potencial porque la velocidad del balón se reduce a medida que el balón asciende mientras que su energía potencial aumenta. Tun, 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 tun. ¿Qué más dice la gente? ¿Se quedaron con esas dos opciones? Sí, aquí Entonces, preguntan, o sea que en conclusión la respuesta es la C. del Creo que punto será el anterior, anterior ejercicio. Ah, sí. sí, sí, Sí. en conclusión la respuesta es la sí. Entonces, que es falso porque la energía mecánica aplica para cualquier masa. ¿Listo? Fíjese que aquí también hay una que es falsa, pero habla de la aceleración gravitacional. Y miren que aquí no, eh, pues sí, pero pues no, porque también habla también de la masa, o sea, tienen que tener las dos. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Bien, en este, ya para irnos, entonces sería, ¿cuál sería la opción? Entonces, miremoslo en detalle. El deportista lanza el balón hacia arriba, ¿listo? Y le imprime la velocidad de 20 metros sobre segundo. Ese balón eventualmente alcanzará una altura máxima, ¿listo? Y nos piden analizarla a la mitad, o sea, en H medios. Bueno, entonces nos dicen, bueno, ¿a cuánto vale la energía aquí? ¿Sí? Entonces, la energía ahí, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la energía cinética que tenga ahí, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más mg h medios. ¿Listo? Esa es la energía que va a tener en este punto, ¿no? Esta pues la velocidad que corresponde. Digamos que es una velocidad en h menos para distinguirla de la velocidad en general. Bueno, esa energía tiene que ser igual a la energía que pueda alcanzar aquí máxima, ¿no? O sea, la energía que es mgh, ¿listo? Lo que decía Daniel, recuerden, eso es como si usted tomara fotos y viera el objeto casi que igual en cuanto a la energía se refiere, ¿listo? Tan, tan, tan. La energía en la mitad, que es cinética más potencial, debe ser igual a la energía en la parte de arriba. Entonces, si yo despejo aquí,
Entonces voy a decir esto de una vez, voy a decir, esta es la energía cinética, que es la energía acá, va a ser igual a mgh, que es este término que tengo aquí, ¿listo? Y este como está sumando lo paso a restar, menos mgh medios, ¿listo? Y pues tengo algo y le quito la mitad, fíjense, mgh y mgh medios, ¿listo? Es como si yo tuviera, pues, la mitad, ¿listo? mgh medios. Tengo un pan y le quito la mitad del pan. Entonces, me está diciendo que la energía cinética es la mitad de la energía potencial. ¿Listo? Entonces, ay, espérame un segundo. Tun, 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 tun. ¿Listo? Que es la energía en ese momento. Es decir, que si yo tengo en cuenta que esta velocidad la reemplazo, o sea, esa energía la reemplazo aquí, fíjense que son iguales. Tengo las mismas cantidades de energía, tanto cinética como potencial. Entonces, la respuesta sería la C. Esta sería la opción correcta. Voy a retenerla como de un color distinto. ¿Listo? No sé si alguien, si es claro, si no, es hora de volver a perder la cabeza. ¿Qué dicen, Daniel? ¿Tú qué dices, Daniel? Aquí había una duda que era como que, bueno, ¿y la energía potencial entonces es la altura? No, entonces aquí trata de responder un poco de que no, es una energía asociada a un cuerpo, ¿sí? La energía que almacena un cuerpo que está a una altura A de un punto de referencia. ¿Cuánta energía almacena respecto a ese punto de referencia? Está relacionada con esa altura, pero la calculamos como el producto de la masa por la gravedad por la altura, ¿vale? Y respecto a nada, aquí la gente ya está celebrando que era las 6 que le pegaron. Sí, listo. Lo logramos. Listo. Y si se nos complicó un poquito, nada, toca seguir trabajando para que esto fluya. ¿De acuerdo? Entonces, comentarios finales, Daniel. ¿Qué nos podrías decir? Nada, yo creo que lo esencial es hacer muchos ejercicios porque estas fórmulas no es que uno se las aprenda, sino que se van quedando, como que se tatúan en la frente, ¿vale? Sí. Y el análisis de cinemática y dinámica va a quedar grabado en esas frentes, muchachos. Hacer ejercicios, ¿vale? Listo. Esperamos que les haya gustado esto. Lo hicimos con mucho cariño con la gente de Puntaje Nacional. Lamentamos las fallas al principio y creo que nos excedimos como unos, no sé, será como unos 3, 4 minutos. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Los esperamos en las próximas transmisiones. Aprovechen mucho el material y que tengan una muy buena tarde. Chao a todos.